A partir de que sale el sol, salen al campo. Y toda esta maquinaria está lista y preparada para cumplir con nuestra misión en Comisión Federal de Electricidad. Con mucho orgullo, el apoyo a la gente y a los ingenieros del metro y a la ciudad. Gente operando las 24 horas. Rescatar a los mexicanos. ¿Qué tal? La Comisión Federal de Electricidad les da la más cordial bienvenida a la Reunión Nacional de Emergencias 2021. La Reunión Nacional de Huracanes ha cambiado su nombre para dar mejor cuenta de que la Comisión Federal de Electricidad no solo atiende contingencias por ciclones, huracanes y fenómenos meteorológicos, sino que cuenta con protocolos de atención ante cualquier tipo de emergencias. En esta ocasión, hemos preparado una emisión que llevaremos a cabo desde el auditorio de nuestras oficinas en Río Ródano, siguiendo todas y cada una de las medidas de salud y seguridad que nos ha impuesto la pandemia por el COVID-19. El objetivo de esta reunión es informar a la población mexicana que las y los trabajadores de la CFE estamos listos para enfrentar cualquier contingencia que se presente y que pueda poner en riesgo el suministro de energía eléctrica. Platicaremos sobre los manuales, planes y protocolos con los que cuenta la CFE para dar respuesta y restablecer el servicio de luz en el menor tiempo posible. Hablaremos de los retos que hemos enfrentado para cumplir con nuestra misión en un contexto difícil, en un contexto de pandemia, y haremos una demostración, como lo hacemos cada año, de los recursos con los que contamos, entre ellos, por supuesto, el profesionalismo y la entrega que caracteriza a nuestros trabajadores. Comencemos entonces. Esta es la Reunión Nacional de Atención a Emergencias 2021. Cada año, la Comisión Federal de Electricidad enfrenta desastres naturales y eventualidades que dañan la infraestructura del sistema eléctrico en México. La Reunión Nacional de Atención a Emergencias 2021 presenta estrategias para prevenir y restablecer en el menor tiempo daños a la red eléctrica de nuestro país. En esta época de contingencia por COVID-19, la prioridad para la CFE es mantener el servicio eléctrico sin cortes de energía, priorizando hogares, hospitales y rubros indispensables para hacer frente a la pandemia. El personal de la CFE se esfuerza para mantener en óptimas condiciones una red de casi 1 millón de kilómetros en líneas de transmisión y distribución y 158 centrales generadoras propias de la CFE que llevan electricidad a 45 millones de usuarios en los hogares e industrias de todo el país. La CFE cuenta con un plan estratégico de atención a emergencias y dispone de recursos humanos y materiales suficientes como vehículos, helicópteros, plantas de emergencia, entre otros. Siendo lo más importante, miles de trabajadoras y trabajadores altamente capacitados para poder restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Felicidades a las trabajadoras y trabajadores de la CFE por enfrentar con valor y sentido social cualquier emergencia. Comisión Federal de Electricidad. Hemos preparado una emisión para que las distintas áreas operativas y estratégicas de la CFE nos cuenten cómo se prepara para atender contingencias antes, durante y después de cada fenómeno. Para ello, tenemos con nosotros a los directores de áreas operativas y estratégicas, a quienes les voy a dar la bienvenida, empezando por nuestro director general, el licenciado Manuel Bartlett Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, la CFE tiene el prestigio a nivel mundial de ser la empresa que procede a una enorme velocidad para restablecer el servicio cuando es dañado por toda clase de circunstancias, meteoros, etcétera, como se ha explicado. Por eso podemos decir que esta empresa tiene un valor para México, para el pueblo de México al que pertenecemos, y por eso bien vale señalar que esa ha sido la función siempre de la CFE, rescatar al país de cualquier emergencia. Voy a dar la bienvenida a continuación al director corporativo de operaciones, Carlos Andrés Morales Mar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos aquí para informarles cómo nos preparamos para atender toda clase de emergencias en el sistema eléctrico nacional. Guillermo Nevares Elizondo, director de CFE Distribución. Gracias, buenos días a todas y todos que nos acompañan el día de hoy en este evento de comentar con ustedes la reunión nacional de atención de emergencias 2021. Muchas gracias. Marisol Rodríguez Báez, responsable de Mercadotecnia de CFE, suministrador de servicios básicos. Gracias, muy buenos días a todas y todos que nos acompañan. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes para darles a conocer la atención que la Comisión Federal de Electricidad realiza en todos los temas de emergencias. José Manuel Mendoza Fuentes, subdirector de Negocios No Regulados. Muy buenos días, gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y les daremos a conocer todas las condiciones que tenemos en nuestro parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Noé Peña Silva, director general de CFE Transmisión. Muchas gracias, Diana. Buenos días. Estamos aquí ya al pendiente para dar a conocer cómo estamos preparados para emergencias dentro de la red de transmisión. Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa. ¿Qué tal, Diana? Señor director, señores directores, muy buenos días. Muchas gracias. Vamos a dar cuenta a la opinión pública del papel que juega la coordinación de comunicación para mantener informada a la población cuando se presentan estos eventos. César Fuentes Estrada, director corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. Hola Diana, un gusto estar con ustedes para compartir las experiencias y los esfuerzos que desarrollamos en las tareas de reconstrucción del sistema eléctrico cuando este es seriamente afectado, ¿verdad?, por este tipo de fenómenos. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Cada año, la CFE se prepara para atender ciclones y fenómenos meteorológicos y que la población se quede el menor tiempo posible sin energía eléctrica. El año pasado sufrimos 9 eventos, 9 ciclones tropicales, 6 frentes fríos, afectando a más de 15 estados de la República. Para CFE Distribución, la preparación es permanente. Sus prioridades, la seguridad de los trabajadores y de la población, así como la integridad de la infraestructura eléctrica. Para lograrlo, sigue estrictamente los protocolos y procedimientos establecidos, mientras que sus trabajadores reciben capacitación especializada durante todo el año. La coordinación interinstitucional es clave para identificar las zonas de riesgo ante una emergencia. Esto le permite a CFE Distribución ubicar previamente y de manera estratégica al personal, vehículos y equipos necesarios para iniciar los trabajos de restablecimiento del servicio de electricidad de manera inmediata tras el paso de un fenómeno meteorológico. En los eventos que atendimos durante 2020 fue posible estar prácticamente cerca, pegadito con la gente durante todo el movimiento que hubo que hacer y con ello restablecer, como decía nuestro director general, don Manuel Barlet, en tiempo récord, en menos de un día, la mayor cantidad de los clientes para que podamos tener a toda nuestra gente con electricidad, que da mucho más que la electricidad misma, la iluminación, la seguridad, la comunicación, el acceso sobre todo a todo lo que es el Sistema Nacional de Emergencias, que permite que todos estemos enterados y atendiendo recomendaciones de salud y de prevención. Esa es una de las formas básicas en las que preparamos la incursión para la prevención de emergencias, Diana. La Red Nacional de Transmisión se encarga de llevar grandes bloques de electricidad desde las centrales generadoras hasta los centros de consumo. Aproximadamente 22,000 kilómetros de estas líneas se ubican en las costas de México, lo que las hace extremadamente vulnerables a ciclones y huracanes. Para poder atender, nosotros año con año preparamos a todo nuestro personal. Contamos con alrededor de 1,000 linieros en todo el país. Tenemos más de 105 equipos de todo terreno que nos ayudan pues a atender los tipos de daños que tenemos ante huracanes. Contamos con 6 helicópteros que podemos utilizar para transportar herramientas o personal a los puntos de conflicto. Hay 2 refugios que tenemos, uno de ellos, estos
están en La Paz, en Baja California. Estos refugios nos sirven para poder que las brigadas de linieros y los helicópteros estén preparados ante el paso de los huracanes. Uno está en La Paz, como comentaba, y otro está en Valladolid, en la península de Yucatán. Hay 44 centros de acopio donde hay, digamos, todo el material necesario para poder restablecer los daños, y creo que algo importante que se comentaba es la coordinación que debemos de tener entre el proceso de generación, transmisión, distribución, suministro básico y obviamente en la reconstrucción ya definitiva, el apoyo que nos presenta la Dirección de Construcción. Para la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, el impacto de un huracán representa un gran reto debido a su potencial destructivo. Por ello, monitorea permanentemente los fenómenos meteorológicos. Esto permite que se cuente con un margen de tiempo suficiente para tomar las primeras medidas de alerta y de organización. Una vez, inmediatamente en cuanto pasa el meteoro, ya estamos en el sitio, levantamos campamentos, iniciamos el proceso de registro de daños a la infraestructura, inmediatamente o en paralelo el desmantelamiento, y una parte muy importante, desarrollamos la nueva ingeniería. Aquí me detengo un poquito porque es importante comentarlo. En cuanto se refiere a la nueva ingeniería, nuestras cuadrillas de topógrafos, a partir de que sale el sol, salen al campo a hacer los levantamientos correspondientes, regresan en la tarde-noche, le entregan los levantamientos, los datos de levantamiento a nuestro equipo de ingeniería que se encuentra en sitio. La ingeniería trabaja toda la noche para poder entregar a los grupos de construcción y a los topógrafos los trabajos del nuevo diseño al siguiente día muy temprano por la mañana. Creo que era importante comentar esto porque pues son de las medidas que hemos tomado para poder ir incrementando la eficacia en el planteamiento y en el desarrollo pues de las tareas que tenemos que atender. Vale la pena comentar que en los últimos 23 años hemos atendido 94 eventos de emergencia, de diferente magnitud, por supuesto. Cada año tenemos 20 huracanes, 15 huracanes, 10 o 15 de ellos, ¿verdad?, de considerable magnitud, lo que quiere decir, ¿verdad?, que debemos estar permanentemente atentos y suficientemente preparados para poder atenderlo. El sistema de atención telefónica 071, a cargo de CFE, suministrador de servicios básicos, es una herramienta esencial para mantener el contacto con la ciudadanía en caso de emergencia. Incluso se dispone de unidades móviles para la atención a la población en las zonas afectadas. En nuestro número de emergencia 071, cada año nos preparamos para recibir las llamadas de las solicitudes de restablecimiento de energía eléctrica y de desenergizaciones, incluso de la manera más pronta y eficiente. El sistema de atención telefónica de la Comisión Federal de Electricidad ha sido pilar importante para recabar las solicitudes y la información que nos permite focalizar las atenciones en el lugar del desastre o de donde no exista la energía eléctrica en ese momento. En la temporada de huracanes 2020 se recibieron en promedio 23.7 millones de llamadas de emergencia y 1.2 millones de atenciones o de interacciones en nuestra cuenta de Twitter, @CFEcontigo. Nuestra participación en esta cadena de valor como empresa productiva del Estado es clara, ya que gestionamos el suministro de energía eléctrica que se brinda en los hogares. Nuestro trabajo es ser empático con la atención y dar soluciones que permitan recuperar el estado de confianza en la calidad del servicio de energía eléctrica. Que cada cliente tenga la certeza que tiene una empresa que le respalda con más de 83 años de experiencia y que ante todos los desastres naturales estaremos listos para escucharlos y habrá una voz detrás del teléfono. Contamos con un equipo de más de 1,500 ejecutivos de atención telefónica distribuidos en 14 centros de atención regional, con 1,024 centros de atención a clientes que brindan atención personalizada con 2,200 ejecutivos, y toda esta maquinaria está lista y preparada para cumplir con nuestra misión en Comisión Federal de Electricidad.
En el tema de huracanes y ciclones, el equipo encargado de brindar seguridad a las instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad juega un papel muy importante. De ello se encarga la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE. Y la Comisión Federal de Electricidad en sí cuenta con una subdirección de seguridad física que por la atención de nuestro director general de la Comisión Federal de Electricidad, se logró un convenio con las Fuerzas Armadas y se conformó lo que es esta subdirección de seguridad física. ¿Cómo toma parte de estas temporadas en que tenemos sismos, ciclones, huracanes? Pues la seguridad física resguarda al personal, equipos e instalaciones. Adicionalmente brinda todo el apoyo necesario para las comunicaciones de voz y datos de forma satelital por medio de un centro de coordinación de operaciones y comunicaciones móviles. Y asimismo pues, tiene la coordinación de poder establecer la comunicación necesaria con las Fuerzas Armadas en caso necesario. Durante octubre y noviembre del 2020 se presentaron lluvias atípicas provocadas por el fenómeno de La Niña, lo cual provocó inundaciones en los estados de Chiapas y Tabasco, y para la CFE representó un gran reto. Hacía 50 años que no se registraban lluvias de tal magnitud. El presidente de la República prestó especial atención en el asunto, supervisó las acciones e instruyó privilegiar en todo momento la seguridad de la población. El jefe del Ejecutivo emitió un decreto para evitar que vuelvan a ocurrir desastres por inundaciones en la región. Quedó en claro que la Comisión Nacional de Grandes Presas solamente tomaba en consideración las obras hidráulicas. Sin embargo, al ir avanzando en los temas, llegó el momento que el señor presidente toma la decisión de crear una comisión para el manejo de las grandes presas del río Grijalva, debido a que había que privilegiar en todo momento la protección de la población, la protección civil de lo que son los habitantes, tanto en los alrededores de las cuencas como en la planicie tabasqueña sobre todo. A la creación de esta comisión vino un decreto en el cual salió publicado el día 1 de diciembre del 2020 y se tomó el control de lo que son la operación, tanto de lo que son las cuencas aportadoras, las cuencas tributarias de todas las presas del río Grijalva, así como lo que son las presas en sí, el manejo de niveles, el manejo de una reducción de estos niveles, bajo la instrucción presidencial de siempre dejar estas presas en los mínimos o vacías antes de la temporada de lluvias, según el fenómeno meteorológico al cual nos íbamos a enfrentar. De esa manera se creó la Comisión de Manejo de las Grandes Presas del río Grijalva, y así también surgió un grupo para la operación integral tanto de las cuencas como de las presas como de las centrales hidroeléctricas. Con esto el señor presidente ha seguido dándole un seguimiento muy puntual a todo lo que nosotros vamos llevando a cabo. Se revisan todas las estaciones de medición hidrométrica, lo que son meteorológica, y la condición de tener una certeza en el corto plazo de lo que son los fenómenos meteorológicos a los cuales nos vamos a enfrentar cada año. Nosotros en la Comisión Federal, con nuestras presas hidráulicas, tenemos la observación de la medición continua, las 24 por 24 horas, de lo que es el escurrimiento hacia las presas. Con esto hay una vinculación con SENACE para poder dar la generación de ese escurrimiento y tener la protección a la población en cada una de las presas que se están dando.
Con esto, nosotros le damos la seguridad tanto a la población como a la generación de energía que se ocupa en ese momento y contrarrestar la situación que se nos está presentando por los escurrimientos en ese momento. En apego a su vocación social, la colaboración de la CFE durante una emergencia va más allá de lo relacionado con el suministro eléctrico. Así ocurrió durante la contingencia en Tabasco, donde la CFE puso a disposición de la Coordinación Nacional de Protección Civil personal y vehículos que participaron en el rescate de damnificados, en el transporte de enseres esenciales a zonas de difícil acceso y en el reparto de alimentos a albergues. México es un país de sismos que afectan a la población y la CFE también ahí juega un papel primordial, no solo para el restablecimiento de la luz, sino para coordinarnos con Protección Civil y con otras instituciones y salvaguardar la seguridad de la población. Además tenemos una característica con los sismos, no se pueden prever. Los sismos representan un reto mayor. Sin embargo, CFE Distribución cuenta con una herramienta de actuación, el Manual de Procedimientos Técnicos para la Atención de Desastres, en el que se establecen los pasos a seguir para atender este tipo de emergencias. Que toda la red completa en las áreas de sismos es totalmente automatizada, lo cual nos puede informar ante cualquier variación, cualquier interrupción, cualquier daño, y con la mejor tecnología en protecciones que permite, nos informe ese sistema automatizado dónde hubo una falla exactamente, a qué distancia de la subestación o del circuito, lo que nos da manera de controlarlo precisamente de forma remota, en una parte automático, y una vez que se hace el automatismo, seguir trabajando con el control remoto a distancia, con un gran apoyo a través de los sistemas integrales de gestión de la distribución, que es una base de datos con geoposición satelital y conectado siempre a la telefónica del 071, que permite establecer cercos de prevención de cuidado que permitan ante este tipo de eventos poder salir inmediatamente de manera puntual a recorrer los tramos de la línea donde se hubiese presentado alguna falla, solamente esos, con el fin de optimizar los recursos, agilizar la revisión y restablecer donde no haya daños. Aquí vale la pena señalar también que es muy importante la coordinación estrecha en estos eventos, y para ello hay entrenamientos y simulacros con el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, con la Coordinación de Protección Civil Federal, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Gobierno de la Ciudad de México, con el Estado de México en el área más crítica de sismos, con la Secretaría de Marina en áreas de costa, la Secretaría de Salud, por supuesto, en estos tiempos de pandemia, para que podamos estar viendo con cuidado el control y la prevención. CFE Transmisión se prepara previamente para atender contingencias por sismo. Para ello, cuenta con protocolos de actuación creados a partir de experiencias previas y que se han ido aplicando en los sismos subsecuentes. Realmente el sismo de 1985 nos hizo el cambiar tanto a la población como dentro de CFE la forma de cómo atender este tipo de contingencias. A través de nuevos procedimientos manuales y estos que se han ido aplicando en los sismos siguientes que tuvimos. Yo recuerdo el sismo del 4 de abril del 2010 en el Valle de Mexicali. Este fue un evento que nos perjudicó mucho en todas las instalaciones de las subestaciones, tanto en el Valle de Mexicali como en Tijuana. Otro sismo que tuvimos ya en 2017 es el 7 de septiembre en el Valle en Oaxaca realmente, en esa parte, y bueno, tuvimos ahí afectaciones en las subestaciones de ahí del área del Istmo de Tehuantepec, como es Juchitán e Ixtepec. Y en ese mismo año creo que un evento bastante importante aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México fue el 19 de septiembre, donde nos afectó varias subestaciones de la parte de transmisión.
Creo que hay una ventaja muy importante en que la Ciudad de México tiene un doble anillo de 400,000 volts que nos sirve para poder traer toda la energía hacia este gran centro de consumo. Entonces esta parte creo yo que nos ha ayudado mucho ante los sismos, y como comentaba el ingeniero Nevares, la coordinación y los simulacros que tenemos continuamente en todas las entidades nos ayudan a poder estar preparados para esto. Además de ser la línea directa con la ciudadanía tras un sismo, CFE Suministrador de Servicios Básicos trabaja de manera permanente en campañas de sensibilización y prevención. Cada año en la Ciudad de México nos preparamos con simulacros a raíz del sismo que tuvimos en 1985. Y 32 años después, en septiembre de 2017, pues viene un sismo de magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter que sacude al Valle de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Un día después, pues la ciudad se paraliza, los edificios se colapsan y las llamadas comienzan a llegar al 071, se activan los protocolos de atención de emergencias y los ejecutivos de atención telefónica permanecen en la atención. En esa ocasión se recibieron más de 215,000 solicitudes telefónicas y más de 7,800 solicitudes en el Twitter relacionadas con el sismo posterior a los días. En septiembre de 2017, al 071 gestionó la atención de más de 650,000 clientes afectados, brindando la atención y escuchando los casos uno a uno. Este 2017 nos dejó un gran momento en la atención telefónica. Nos sentimos muy orgullosos de todos los colaboradores, ya que a pesar de la adversidad que pudieron ellos mismos tener en sus familias o en sus hogares, siempre se dio prioridad a la atención a los clientes, brindando el compromiso de servir a México. El 9 de enero de este año, a las 5:30 de la mañana, se registró un incendio en una estación del sistema de transporte colectivo Metro en la alcaldía Cuauhtémoc. La CFE, en una hazaña histórica, logró construir una subestación para proporcionar servicio de energía en 8 días, lo que normalmente llevaría 6 meses. Se trató de un esfuerzo interinstitucional en el que colaboraron el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto mientras el país atravesaba un pico de contagios por la pandemia. Esa mañana, precisamente a través de ese sistema automatizado de telecontrol que tenemos en distribución, nos dimos cuenta de la pérdida de carga en la subestación Buen Tono del Metro, que es una subestación particular, propiedad del Metro, que sirve para alimentar el servicio de energía eléctrica a las líneas de la 1 a la 6. Ahí nos dimos cuenta, fuimos de los primeros en llegar a la conflagración y le reportamos a nuestro director general que había ese tema, que había un incendio, que no había servicio a casi 2 millones de usuarios del Metro. En ese momento, la jefa de gobierno solicita apoyo a la CFE para tratar de apoyar el restablecimiento del servicio, cosa que se empieza a trabajar ahí con la coordinación en conjunto con los ingenieros del personal propiamente del Metro, para que con nuestra gente viéramos, identificáramos, detectáramos y pudiéramos evaluar de qué se estaba tratando esa contingencia para poder reparar. Eso dio base a que en un día se restableciera la línea 1, 2 y 3, en un día, en 24 horas, restableciendo transformadores, reparando cables dañados y viendo toda la ingeniería y las necesidades para transportar desde nuestros almacenes en diferentes partes del país, interruptores, cables, equipos de control y protección que permitieran precisamente reponer en esa semana la subestación completa. Y fue posible que en una primera instancia, con la incorporación de 200 especialistas en distribución, en protecciones, control, seguridad, logística, fuéramos acercando el material y los equipos, más de 80 toneladas de equipo, 60 kilómetros de cables de conductores, 54 interruptores de media tensión, ubicando en la plancha de lo que es una área que usan ahí para común entre el edificio del puesto de control y el edificio general del Metro, y fue posible restablecer el servicio en ese momento. Al reclutar ahí a 800 gentes en 3 turnos,
En el área del metro había puestos de control, medición de temperatura, pruebas rápidas y todo lo que son insumos de sanitización, por supuesto. Esto fue atendiendo, como ya lo comenté, la instrucción de don Manuel Bartlett, en el sentido de no se me despegan de ahí hasta que no funcione el metro. Y eso hicimos, ¿no?, en una tarea titánica de un gran grupo de expertos que en contingencia nos enfocamos, nos ubicamos y trabajamos para que podamos hacer con mucho gusto y con mucho orgullo el apoyo a la gente y a los ingenieros del metro y a la ciudad. Definitivamente, por supuesto, fue un trabajo coordinado con la Ciudad de México, con su jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que invariablemente estuvo ahí presente, viendo, coordinando, verificando que estuviéramos aprovechando, por supuesto, el conocimiento, la experiencia de los trabajadores del metro, grandes ingenieros, grandes especialistas que conocen a fondo y en profundidad el detalle de lo que es el metro en sus entrañas, en los túneles, en la forma en que va a distribuir la energía, y siempre estuvimos de la mano con ellos, revisando la ingeniería, haciendo los planes de acción, trabajando en conjunto. Siempre 24 horas estuvo presente el personal del metro, en muchísimas ocasiones estuvo ahí presente con nosotros la jefa de gobierno, viendo instrucciones, supervisando, empujando y retando a que esa rapidez con que se requería el restablecimiento del servicio fuera posible. En febrero de este año se registraron nevadas atípicas en el noreste del país, provocando congelamientos de ductos. En Texas nevó como nunca había nevado y eso provocó pues falta de combustible y falta de suministro de energía eléctrica en 29 estados del país. Sin embargo, la CFE echó a andar todas sus plantas de generación y logró resolver otra vez en un tiempo récord un problema que hubiera llevado más tiempo. Las condiciones climatológicas afectaron a la totalidad del sistema eléctrico nacional. Generadores privados, tanto de sistemas termoeléctricos, eólicos y solares, dejaron de producir energía y salieron de la red. Una vez más, la CFE fue la solución. Fue un trabajo en conjunto, inició al orden de las 6:19 de la mañana del día 15, donde primeramente perdimos alrededor de 300,000 clientes en Nuevo León nada más. Posteriormente, ante la falta de gas de las generadoras privadas, es importante señalarlo, se perdieron en una hora más, a las 7:25, ya traíamos fuera de servicio alrededor de 4,5 millones de clientes, que abarcaba los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Está congelada los tubos de gas que venían de Texas a Chihuahua, a Ciudad Juárez, a la propia ciudad de Chihuahua. En Tamaulipas se congeló el área de alguna parte de las plantas de carbón en Coahuila, y eso provocó que inmediatamente activara el SENACE, junto con Transmisión y con nosotros, el proceso de restablecimiento, subiendo energía del centro, del área, sur de Tamaulipas, para poder alimentar el servicio, de tal manera que alrededor de las 4 de la tarde solamente teníamos fuera 1 millón de clientes, básicamente hacia el lado de Chihuahua, que es donde estábamos más limitados por la falta de generación. Es importante mencionar esa gran capacidad de respuesta de generación que nos permitió, de la mano con Transmisión, Generación y Distribución, a restablecer en muy poco tiempo el servicio ahí. Nunca llegó a estar, como comento, más allá del 10%, y el restablecimiento rolado permitió que la gente no sufriera, digamos, tanto la interrupción tan larga, y valga la mala comparación, que en Texas tardaron más de una semana o 10 días en recuperar parte importante de sus cargas. La diversidad de fuentes de generación eléctrica con las que cuenta la Comisión Federal de Electricidad a través de sus 156 centrales generadoras le dieron la facilidad de actuar inmediatamente. Para la Comisión Federal de Electricidad, lo importante era tener combustibles alternos, y para ello el señor director me pidió que le hiciéramos todo un conteo, un inventario de lo que teníamos de combustibles alternos, incluyendo lo que es el agua, la nuclear, la geotermia. Esta condición hizo que ofreciéramos nosotros, con base a este inventario, donde había almacenamiento,
hasta por 10 días a plena capacidad de cada una de las centrales que se vieron para este caso. Hay que destacar que también por el lado de Altamira y por el lado de Manzanillo llegó gas natural licuado, que vino a reforzar la generación con gas natural durante la crisis de las centrales que estaban pegadas a esta GNL que llega a través de Altamira y Manzanillo. La CFE aumentó su generación de un 38% a un 61%. Entonces, con eso, las hidroeléctricas subieron de un 8% a un 21% de generación, y las energías limpias en su totalidad llegaron a 36% durante ese tiempo. Eso quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad subió su generación de un 38% a un 61%, y eso hizo que pudiéramos sostener el sistema eléctrico nacional. Nosotros en cada centro de generación tenemos gente operando las 24 horas, disponible las unidades para que entraran en operación, como lo fue la parte de agua, la parte de combustóleo y la parte de diésel. Todo esto se generó para darle la confiabilidad al sistema eléctrico nacional y el restablecimiento que se dio lugar en poco tiempo. Luis, la comunicación también juega un papel importante en la atención a contingencias. Se tiene que mantener informada a la población, que está ávida de saber cuándo se restablece su servicio. Se emiten boletines de prensa, se organizan ruedas de prensa especializada. ¿Qué hace la Coordinación de Comunicación Corporativa? Bueno, Diana, la coordinación de comunicación tiene un papel fundamental en todos y cada uno de estos eventos que se presentan a lo largo del año. Es de enorme relevancia mantener a la población permanentemente informada, tanto para prevenir cuando se avecina, por ejemplo, un ciclón, un huracán que se puede prever, como también cuando se presentan ciertos fenómenos, y estar permanentemente informando a la población. Entonces, la coordinación de comunicación mantiene una estrecha comunicación, valga la redundancia, con las distintas áreas estratégicas para que permanentemente se nutra de esta información y se comuniquen los avances. Se echa mano, desde luego, de las redes sociales para informar oportunamente, se hacen boletines, desde luego, y se va documentando todos y cada uno de los procesos y los pasos que se van llevando a cabo. La CFE está preparada para atender a todo el país, no solo contingencias localizadas, sino cuando se afecta a la mayoría del país, también estamos preparados. Bien, pues hemos visto cómo atienden las distintas direcciones y las distintas áreas las contingencias y las emergencias. Nada de esto sería posible sin el trabajo comprometido, sin el trabajo físico en campo de miles de trabajadores y de trabajadoras que están ahí, que están arriesgando su propia integridad física para que los mexicanos puedan tener servicio de energía eléctrica. A continuación, vamos a presentar el video que muestra, como cada año, las maniobras que dichos trabajadores realizan en campo. La CFE se prepara en el proceso de generación hidroeléctrico para recibir la temporada de ciclones tropicales 2021, realizando el mantenimiento a las unidades generadoras instaladas en el país, con el objetivo de estar disponibles para extraer por turbinas los volúmenes que provocan las lluvias que reciben las presas y que en ocasiones afectan nuestro territorio nacional. También se realiza el mantenimiento de las compuertas de los vertedores de las presas, que sirven para liberar los excedentes que no puedan almacenarse en sus respectivos embalses. Todo esto siguiendo los protocolos establecidos en sus políticas de operación, revisadas y acordadas con el Comité Nacional de Grandes Presas. Para asegurar una adecuada operación de la obra de excedencias en las presas hidroeléctricas, se realizan pruebas de izaje de sus compuertas de acuerdo con los procedimientos establecidos y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. Por otro lado, la CFE realiza el mantenimiento y modernización de sus estaciones hidrometeorológicas,
las cuales monitorean en tiempo real las lluvias provocadas por los diversos sistemas meteorológicos y así contar con información que ayude a tomar decisiones adecuadas para el manejo de las presas. Para el proceso de generación termoeléctrico, la CFE cuenta con centrales que usan diferentes fuentes de energía para convertirlas en energía eléctrica, como el gas natural, carbón, combustóleo y diésel. Estas fuentes son indispensables para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional ante eventos de emergencia. El abasto de gas natural depende de su producción, transporte y consumo de forma continua, ya que no es almacenable en las centrales termoeléctricas mencionadas. Sin embargo, el carbón, el combustóleo o el diésel pueden ser combustibles almacenables que permiten proveer reservas de hasta 30 días o más. Otra ventaja es que pueden ser transportados por buque tanque, carro tanque o por carretera en autotanque. La CFE cuenta con un portafolio de generación con diversas fuentes de energía que le permite mitigar riesgos por desabasto, evitando depender de alguna de ellas. Las centrales generadoras de la CFE disponen de una flexibilidad de operación remota desde el Centro de Control operado por el SENACE, dando soporte de regulación ante situaciones atípicas en el Sistema Eléctrico Nacional. Sumado a lo anterior, para incrementar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, la CFE programa de forma estratégica los mantenimientos de cada una de las centrales eléctricas, con un alcance integral atendiendo sus componentes principales y auxiliares, lo cual permite mantener su capacidad, eficiencia, disponibilidad y confiabilidad. Asimismo, en coordinación con el SENACE, se realizan pruebas operativas como pruebas de capacidad, arranque negro, operación modo isla, rampas de generación, regulación de frecuencia y voltaje. Comisión Federal de Electricidad. CFE Transmisión está preparada para atender cualquier emergencia o falla en las redes de transmisión eléctrica del país, provocada por un desastre natural. Hoy en la Reunión Nacional de Atención a Emergencias 2021, presentamos 3 maniobras que realizamos de manera eficaz en contingencias sucedidas en 2019 y 2020. Restablecimiento de las líneas de transmisión Juchitán 2 y La Venta 2 en el estado de Oaxaca. El 15 de marzo de 2019, alrededor de las 9 de la noche, ocurrió el disparo simultáneo de las líneas Juchitán 2 y La Venta 2, provocado por el impacto y posterior incendio de una pipa que generó el colapso de 3 estructuras. Para el restablecimiento de las líneas de transmisión, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste utilizó estructuras modulares de emergencia. Con el uso de la técnica pivoteada sobre su base con grúa, realizó el izaje de 4 estructuras modulares de emergencia, tipo Delta y tipo Bandera. El 26 de marzo, 11 días después del siniestro, se concluyó la instalación y se reincorporaron las líneas a la Red Nacional de Transmisión. Restablecimiento de la línea de transmisión Villa de García, Frontera. El 21 de junio de 2020, alrededor de las 6 de la tarde, una tormenta con fuertes vientos en el municipio de Mina, Nuevo León, dejó fuera una línea de transmisión que opera a una tensión de 400 kilovolts. Este enlace interconecta la subestación Villa de García con la subestación Frontera, que forman parte de la Red Nacional de Transmisión. Como resultado de la inspección, se encontró que una estructura estaba colapsada a causa de vientos superiores a los 120 km por hora. 6 días después del colapso, el 27 de junio a las 6 de la tarde, se energizó la línea de transmisión Villa de García Frontera gracias al esfuerzo de un grupo de 30 trabajadores, personal de campo y administrativo. Restablecimiento de las líneas de transmisión Línea Veracruz 2, Laguna Verde y una estructura de las líneas Lerdo Alvarado 2 y Alvarado 2 Tlacotalpan. Tras el Frente Frío número 23, el 24 de diciembre de 2020, colapsó la estructura Línea Veracruz 2, Laguna Verde, y también una estructura de las líneas Lerdo Alvarado 2 y Alvarado 2 Tlacotalpan, en el estado de Veracruz. La Gerencia Regional de Transmisión Oriente trabajó en el restablecimiento mediante el uso de estructuras modulares de emergencia, usando la técnica de módulo por módulo con pluma deslizante para el armado. Una estructura tipo chainete para el restablecimiento de la línea de transmisión Veracruz 2 y una estructura tipo bandera para el restablecimiento de las líneas Lerdo Alvarado 2 y Alvarado 2 Tlacotalpan.
El 29 de diciembre de 2020 se reincorporaron las líneas a la Red Nacional de Transmisión. Destaca señalar que ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 en marzo del 2020, se tomaron las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. El personal de transmisión utilizó cubrebocas y gel antibacterial, así como la preparación de comida en el sitio donde se suscitó la emergencia, la toma de temperatura corporal y el constante lavado de manos. Compromiso cumplido. Transmisión por México. Comisión Federal de Electricidad. En CFE Distribución, respondemos con inmediatez ante cualquier emergencia o desastre natural que interrumpa el suministro eléctrico, con el objetivo de restablecer a la brevedad posible el suministro de energía en las áreas afectadas para beneficio de la población. Como parte de la Estrategia Nacional 2021 para la atención de emergencias, presentamos 3 maniobras de restablecimiento que se ejecutan de acuerdo con el Manual de Procedimientos Técnicos y Administrativos para la atención de desastres, casos fortuitos o de fuerza mayor, con un plan de atención para desastres que se ejecuta antes, durante y después de la contingencia. En CFE Distribución se habilitan Centros de Operación Estratégicos, COE, a nivel nacional, divisional y zona. Este tiene por objeto planificar, organizar, coordinar y evaluar las actividades de recursos humanos, materiales y financieros para el restablecimiento oportuno del suministro de energía eléctrica. Desde los Centros de Control de Distribución, CCD, se monitorean las condiciones que prevalecen en el sistema eléctrico de distribución, quienes informan al COE, zona o divisional sobre las interrupciones que son registradas en el Sistema Nacional para la Atención de Emergencias, SISNAE, para el control, asignación y envío de personal a las áreas afectadas. Primera maniobra. Restablecimiento de una subestación afectando 25,000 usuarios y 23 megawatts por el impacto de un huracán en Yucatán. Una vez que se confirma que un ciclón tropical puede impactar en la región y que se considera un riesgo para la infraestructura eléctrica de distribución, se emite la declaratoria de emergencia por los posibles daños que se puedan presentar. El COE peninsular reporta al COE nacional la salida de operación de una subestación. El CCD Mérida inicia los restablecimientos y se traslada personal para inspeccionar la instalación. El personal en campo informa al CCD Mérida que concluyeron la inspección encontrando daño en un interruptor de media tensión y apartarrayos por impacto de objetos extraños debido a vientos fuertes que ocurrieron en la región, y no es posible restablecer los usuarios en su totalidad mediante maniobras en la red. El COE de zona captura en el SISNAE las afectaciones, lo que permite notificar a todos los niveles de la organización sobre las condiciones que imperan durante el evento y su proceso de restablecimiento. Una vez que el personal en campo concluyó la inspección y valoración de daños, solicitan al CCD una licencia en muerto para la reparación, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad correspondientes, como la reunión de inicio de maniobras, RIM, en donde se analizan los trabajos a desarrollar, los riesgos en sitio y las actividades que salvan vidas. Finalizados los trabajos de reparación, personal en la subestación se comunica con el CCD informando que han concluido los trabajos, lo que permite regresar a las condiciones normales de operación. En los diferentes niveles de COE se registra y reporta el avance del restablecimiento en el SISNAE. Asimismo, se genera la estadística, gráficas y reportes para informar a nuestras autoridades y a la población el avance del restablecimiento del suministro eléctrico hasta la conclusión del evento. Segunda maniobra. Restablecimiento de un circuito de media tensión con 5,000 usuarios afectados por la presencia de vientos de Santa Ana en Baja California. Una vez que se confirma que los vientos de Santa Ana impactan en la región y al presentarse las primeras afectaciones, el operador del CCD Baja California identifica en la unidad central maestra un circuito de media tensión que salió de operación, con falla permanente, indicando al personal en campo se traslade para su inspección.
El personal de campo se comunica con el operador del CCD Baja California para informarle sobre los daños en la infraestructura eléctrica, mientras se realiza la coordinación entre los diferentes niveles de COE. Para la reparación de los daños, el personal se encuentra listo con su equipo de protección personal, su equipo y herramienta de trabajo para solicitar al CCD la licencia que le permitirá iniciar con los trabajos de reparación. Al concluir las reparaciones de la infraestructura eléctrica, el personal de campo se comunica con el CCD e informa de la conclusión de la actividad, retira la licencia y en conjunto con el CCD realiza las maniobras de restablecimiento para la recuperación de los usuarios afectados. El seguimiento a las reparaciones y restablecimientos son capturados en el SISNAE, desde donde además se pueden obtener información de recursos disponibles, ubicación de usuarios importantes y estratégicos, lo cual permite tener una estrecha comunicación entre los COE de zona, divisional y nacional. Tercer maniobra. Restablecimiento de un sector de baja tensión por sismo de magnitud 7.5 en Oaxaca, con afectación en la Ciudad de México. Cuando se presenta el sismo, todo el personal se resguarda siguiendo los protocolos de protección civil. Una vez que las instalaciones sean consideradas seguras para regresar a trabajar, se establecen los COE y se procede a identificar la infraestructura eléctrica afectada para su atención. A través de la unidad central maestra, se monitorea y se atienden interrupciones al suministro eléctrico en media tensión. A través de los Centros de Atención Regional, CAR, se reciben llamadas telefónicas para reportar afectaciones que no tienen monitoreo remoto, las cuales se capturan en los sistemas de CFE y después se monitorean geográficamente mediante el SISNAE Geo. Cada una de las órdenes de atención es asignada a una cuadrilla de trabajo por el despachador del Centro de Continuidad y Conexiones, CCC. Dicha cuadrilla inspecciona el sector en baja tensión para determinar si requiere reparación por daños o solo restablecimiento. La cuadrilla de trabajo procede a realizar la reparación de los daños encontrados, aplicando las medidas de seguridad correspondientes, ejecutando las maniobras requeridas por medio de licencias otorgadas por el Centro de Control de Distribución, CCD. Una vez concluidos los trabajos, se procede a restablecer la continuidad en el suministro y con ello se atiende la solicitud emitida por el usuario. Es así como CFE Distribución se encuentra preparada para atender cualquier eventualidad que pueda surgir en 2021. Aunado a la contingencia sanitaria por COVID-19, es compromiso de nuestra empresa mantener la continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica que hoy es más vital que nunca. Comisión Federal de Electricidad. Tras el impacto de cualquier fenómeno natural que dañe la infraestructura eléctrica y ponga en riesgo el suministro de energía, la CFE lleva a cabo acciones en varias etapas: las acciones previas, las acciones durante la presencia del fenómeno natural y las acciones posteriores de restablecimiento y reconstrucción. Una maniobra habitual de restablecimiento que la coordinación de proyectos de transmisión y transformación lleva a cabo es la instalación de postes de transmisión. Esta tarea se realiza en dos partes. Primero, la Dirección de Transmisión realiza el restablecimiento del servicio de energía eléctrica con estructuras provisionales para atender la emergencia. Una vez restablecido el servicio eléctrico, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de la CPTT, construye las estructuras definitivas. Para el diseño de las nuevas estructuras, la CPTT realiza actividades previas como los estudios topográficos y mecánica de suelos necesarios, así como la contratación de empresas para la ejecución de las obras. A continuación, se muestran los trabajos de obra civil y obra electromecánica en circuitos de 115 kilovoltios para la construcción de estructuras definitivas. La obra civil consiste en la construcción de las cimentaciones para las nuevas estructuras mediante las siguientes actividades: excavación a base de pila recta, colocación de acero de refuerzo y cimbra, colocación y nivelación de las anclas, colocación de concreto en la cimentación que soportará la nueva estructura. La obra electromecánica consiste en el montaje del poste troncocónico,
las maniobras para la instalación de los nuevos cables conductores. Los trabajos se realizan con todas las medidas de seguridad, con el uso adecuado del equipo de protección personal y la aplicación del Programa Integral de Prevención de Accidentes Graves. La habilidad y el trabajo en equipo de los trabajadores electricistas hace posible ejecutar estas reparaciones definitivas en tiempos muy cortos, con el fin de restablecer a la brevedad el suministro eléctrico a los usuarios afectados. Comisión Federal de Electricidad. En CFE Suministrador de Servicios Básicos, estamos listos para hacer frente a cualquier emergencia en este 2021. Es un honor servir a México. Contamos con el Centro de Control Nacional, o CECONAL, donde se monitorean las llamadas de emergencia y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Con estos datos, el CECONAL planea y administra con anticipación los grupos de trabajo en los 14 centros de atención regional distribuidos en todo el país. El CECONAL tiene un plan de acción y los más altos estándares de atención. El 071 y Twitter @CFE_contigo son los principales medios receptores en las zonas afectadas y por consiguiente, los centros de atención regionales responden de manera eficiente con un equipo de trabajo responsable y altamente capacitado. 1.500 ejecutivos de atención telefónica que despachan en promedio 100.000 llamadas por día, también 54 ejecutivos de Twitter que se suman al esfuerzo de todas las áreas de la CFE, siendo la voz del cliente ante las áreas operativas de distribución y transmisión. Además, contamos con otros medios electrónicos para la atención al cliente que facilitan el reporte de fallas, aclaraciones y pagos. El portal www.cfe.mx y la app para móviles CFE Contigo. Contamos con 1.064 centros de atención a clientes a nivel nacional, donde los clientes de las zonas afectadas acuden para reportar la falta de energía eléctrica, plantear sus dudas referentes al servicio y se informan sobre el tiempo de restablecimiento. Asimismo, con los centros de atención móviles o CAMS, unidades equipadas con planta de emergencia, antenas de comunicación satelital, equipos cefemáticos, 2 líneas telefónicas enlazadas al 071 y un ejecutivo que brinda atención personalizada. Contamos con 1.064 centros de atención a clientes a nivel nacional, donde los usuarios de las zonas afectadas acuden para reportar la falta de energía eléctrica, plantear sus dudas referentes al servicio y se informan sobre el tiempo de restablecimiento. Tenemos clara nuestra misión de proveer el suministro de energía eléctrica enfocados en la mejora de la experiencia de nuestros clientes, con el compromiso de seguir conectados contigo. La temporada de ciclones tropicales 2021 inicia el 15 de mayo para el Pacífico y el 1 de junio para el Atlántico. El pronóstico prevé 20 ciclones tropicales en el Océano Pacífico y 17 en el Atlántico. Lo anterior bajo el esquema de afectación del fenómeno Oscilación del Sur El Niño, ENSO, como un año neutro o también conocido como Niña Débil. Para prevenir cualquier desastre, la CFE cuenta con un plan estratégico de atención y dispone de recursos humanos y materiales suficientes, 6.843 vehículos, 12 helicópteros distribuidos estratégicamente en el país, 671 plantas de emergencia y 19 plantas de gran capacidad, 88 subestaciones móviles, 88 centros de control de CFE Distribución, 31 centros de operación de CFE Transmisión, un centro de atención nacional, 84 torres de iluminación y 73 almacenes de emergencia. Además, la empresa cuenta con 1.064 centros de atención a clientes y 8 centros móviles. Asimismo, la CFE realiza un trabajo coordinado entre las áreas corporativas y los procesos operativos. Lo más importante es que la empresa tiene la capacidad de desplazar a más de 22.000 trabajadoras y trabajadores capacitados que restablecen el servicio cada vez en menores tiempos y que son comprometidos, capaces de superar cualquier desafío, que sienten, sobre todo, un gran orgullo de pertenecer a la CFE y poder servir. Nada es imposible.
La CFE tiene lo necesario para hacer frente a cualquier emergencia y continuar trabajando en beneficio de las familias mexicanas. Adelante CFE, adelante México. Comisión Federal de Electricidad. Hemos visto los recursos, los pronósticos y también las maniobras que realizan los trabajadores de la CFE para cumplir su misión de dotar de electricidad a todos los mexicanos. Ahora escucharemos el mensaje del SUTER en voz de su representante, Carlos Ortega Calatayud. Compañeras y compañeros del SUTER y de la Comisión Federal de Electricidad, me es muy grato dirigirme a ustedes con motivo de la Reunión Nacional de Atención a Emergencias. Como es sabido, el cambio climático es una alteración del clima motivado y atribuido a la acción del hombre. Esto ha traído como consecuencia, entre otras cosas, temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, deshielo, propagación de enfermedades, huracanes y ciclones más potentes y peligrosos, vientos muy fuertes. Lo anterior provoca en todo el mundo daños y México no está exento de sufrir las consecuencias de este cambio climático. Entre los daños más impactantes están las afectaciones a la red y a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo en transmisión y en distribución que prácticamente abarcan todo el territorio nacional. Las afectaciones son originadas por diversos fenómenos naturales y no naturales, algunos provocados, como pueden ser ciclones, frentes fríos, sismos, vientos fuertes, incendios, que generan daños a la infraestructura y afectan el suministro eléctrico con las consecuencias para nuestros clientes y para la población en general. Los trabajadores de la CFE y del SUTER están plenamente capacitados para atender de manera oportuna y corregir los daños que provocan estas afectaciones. Actitud y desempeño que es reconocido por propios y extraños a nivel nacional e internacional, ya que en tiempo récord se ha logrado restablecer el suministro de energía eléctrica en los lugares donde se ha visto afectado. Esto se ha conseguido gracias a la entrega y a la capacidad de los técnicos y de los trabajadores, pero también a la prevención y a la planificación de los operativos diseñados para atender las emergencias. Por eso, hoy los exhortamos a preparar el operativo para enfrentar esta temporada, que suele ser la más crítica por los ciclones y huracanes que se forman y que pueden impactar en diferentes sitios del territorio nacional. Evaluar las necesidades de personal, de equipo, de herramientas, de vehículos, transformadores, postes, etc., pero sobre todo, evaluar los procedimientos y protocolos de seguridad para proteger la integridad física de todos y cada uno de los trabajadores que participen en este operativo de atención a emergencias. Sin duda, con una buena planeación y alto sentido de la seguridad, superaremos con éxito las emergencias que se presenten y así asegurar el suministro eléctrico de nuestros clientes y de la población en su conjunto. Para finalizar, les extiendo un saludo afectuoso de don Víctor Fuentes del Villar, nuestro secretario general, con el alto reconocimiento a la labor que ustedes desempeñan. Suerte en esta temporada de emergencias y seguro vamos a salir adelante. Es así como hemos informado cómo se prepara la CFE para atender las emergencias y las contingencias este año. Agradezco a los señores directores que nos acompañaron, que nos compartieron su apertura para que conozcamos qué es lo que hacen las distintas áreas de la CFE. Y ahora daremos al mensaje final de esta transmisión con las palabras de nuestro director, el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Este rápido recorrido de las funciones que tiene la CFE, la capacidad que tiene para resguardar los intereses nacionales, rescatar a los mexicanos de desastres, ¿verdad? Es una muestra de la
fundamental presencia de la CFE en el país. Tenemos la instrucción del presidente de la República de rescatar a la CFE. Ese es un mensaje que nos ha dado desde el principio de este sexenio. ¿Y qué significa esa idea de rescatar a la CFE? Bueno, como ustedes saben, la reforma energética claramente tiene y tuvo desde el principio el objetivo de desaparecer a la CFE, de irla llevando a la intrascendencia, impidiendo que genere lo suficiente para mantener al país protegido en materia de energía eléctrica. Y se ha hecho un enorme esfuerzo. No vamos a permitir que el dictado de esa reforma energética y sus asociados desaparezcan a esta gran empresa. No lo quiere el pueblo de México. Necesita el pueblo de México a la CFE, a su empresa, a la empresa nacional, a la que es capaz de atender todos esos problemas y la que garantiza que haya una seguridad en la distribución de la energía eléctrica en el país, lo cual es fundamental para la seguridad nacional y para la soberanía de este país. La CFE es indispensable y es una gran empresa que está en toda la República, que tiene 90,000 trabajadores dispuestos a entregarse al servicio de México, los mejores ingenieros, los mejores analistas. Tenemos una gran empresa y el pueblo de México puede confiar en lo que es suyo, la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias.